Los hijos, quieran o no, también están un poco al pendiente de qué es lo que van a heredar sus padres a ellos. Y aunque lo material pueda ser importante, creo que hay cosas mucho más importantes que son invaluables. Y por eso esta plática se va a llamar Nuestra herencia, los valores. Ahora que se habla tanto de valores, educar en valores, se habla de una persona valiosa, se habla de cómo necesitamos una sociedad que esté llena de valores, pero también vamos a hablar de las virtudes. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta película de los años 80, a lo mejor estaban muy jovencitos, ¿no? Y no se acuerdan de esta película, pero es una película que a mí en lo personal me gustó muchísimo, porque habla mucho de valores y de virtudes. El tema central de esta película es un grupo de estudiantes de un college de Oxford que se reúnen para estudiar, pero también para preparar unas olimpiadas, las Olimpiadas de París. Y se van preparando tanto en el aspecto académico como en el aspecto deportivo. Y el college les exige también una participación en la vida del college. Y van destacando los distintos personajes que forman esta compañía de estudiantes, y cada uno de ellos tiene una característica, un rasgo, una virtud, una cualidad que llama mucho la atención. En varios grupos que me tocó estar con estudiantes universitarios, solíamos ponerles esta película, porque de alguna forma servía para que ellos mismos se motivaran en cuanto a tratar de dar más y de dar lo mejor de sí mismo. Y pienso yo que los valores y las virtudes nos van a llevar a tener un verdadero gusto por la excelencia. O sea, que realmente nosotros tengamos deseos de ser cada día mejores, en el aspecto humano y en el aspecto espiritual, en el aspecto integral de nuestra vida, como seres humanos, como padres de familia, como amigos, como profesionistas, etcétera. Siempre se nos abre la oportunidad de mejorar y de no conformarnos con lo que ya somos. Por eso creo que es muy importante el que partamos de este punto. Hay una antropología cristiana que nos recuerda que todos tenemos la posibilidad y la capacidad de ser felices, y todos tenemos también la posibilidad y la capacidad de amar. Este ser felices, este tener la capacidad de amar, exige de nuestra parte que, en primer lugar, nosotros lo tenemos que hacer libremente, porque queremos, nadie nos lo impone. Libremente queremos ser felices, libremente queremos amar. Pero la libertad, lo ve la antropología cristiana, no como un punto de partida, sino más bien como algo que nosotros vamos a conseguir. Vamos a conseguir esa libertad en la medida en la que vamos desarrollándonos como personas. ¿Y cómo vamos a conseguir esa libertad? En primer lugar, luchando contra todas las energías negativas, contra todos los obstáculos, contra todas las dificultades que constantemente nos están apareciendo. Desde el primer momento de la mañana hasta el último del día, nos encontramos en una continua tensión, no tensionados, sino en una continua tensión. Yo creo que todos, de alguna forma, nos planteamos el dar más, el dar lo mejor de nosotros mismos. Tenemos esa cultura del esfuerzo y nos damos cuenta que para poder conquistar la libertad, para poder ser felices, para poder tener esa capacidad de amar, es muy importante que le perdamos el miedo a esas dificultades. Y a lo mejor esto es lo que en esta última época se nos ha perdido un poco de vista. Necesitamos el esfuerzo de la superación, necesitamos esa tensión del compromiso, necesitamos la grandeza de la rectificación, el cansancio de la conquista, la violencia del dominio. Más de una ocasión ustedes se han encontrado
con una hija o con un hijo suyo que llega al final de la tarde o al final del día, agotado, pero a gusto, contentos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvieron un partido de fútbol americano o porque tuvieron un partido de soccer y dieron lo mejor de sí mismos. A lo mejor ganaron, quizá no, pero como se esforzaron o tuvieron, en el caso de las niñas, pues alguna competencia deportiva, voleibol, bueno, ahora también juegan las mujeres fútbol, etcétera, ¿no? Y al haber conquistado algo, el solo hecho de haber salido a la cancha y de haberse enfrentado a un contrincante, ya lleva consigo una capacidad de reto, una capacidad de lucha, de esfuerzo para dar lo mejor de sí mismo. Y por eso necesitamos de esa violencia del dominio. Le tenemos un pavor al sufrimiento, le tenemos un pavor al sacrificio, pero también sabemos que sin ese sufrimiento, sin ese sacrificio, sin esa abnegación, no logramos lo que nos proponemos. Es necesario que no lo perdamos nunca de vista, porque necesitamos del crecimiento, de la purificación, de la realización fiel de nuestra propia vida, y todo esto exige, en muchas ocasiones, asumir el sufrimiento, exige muchas renuncias. El que quiere ser el primero en la escuela tiene que esforzarse todos los días por estudiar y hacer las tareas y presentarlas y superar todas esas dificultades que se le van presentando para hacerlo. El que quiere ser el mejor en su trabajo, el que quiere un ascenso en la vida profesional, tiene que ir lo mismo, ejercitándose en un continuo esfuerzo, ordinariamente en cosas pequeñas, en cosas de poca importancia, pero que ese continuo esfuerzo al final tiene una recompensa. Ese gusto por lo mejor, ese gusto por la excelencia. Me acuerdo hace años haber visto un cartel que decía: a mí me gustan las cosas sencillas, me gusta lo mejor. Y la fotografía que tenía el cartel era nada menos que una casa victoriana y al frente un carro deportivo Rolls Royce. Bueno, le gustan las cosas sencillitas, ¿no? Le gusta lo mejor, ahí está. Bueno, si aquella persona tenía eso como meta y lo logró, bien, ojalá no nada más haya sido lo material, sino que eso le haya llevado a una superación mayor. Y el negar ese sufrimiento impide ser capaz de amar. Una persona que se niega al sufrimiento, además de que sufre por negarse, nunca tendrá esa capacidad de amar. ¿Por qué? Porque dice el poeta: no hay amante mejor que aquel que ha llorado mucho. O sea, aquel que ha pasado por el dolor, que ha pasado por el sufrimiento, va creciendo en esa capacidad de amar. En definitiva, a lo que nos lleva los valores y las virtudes, a lo que nosotros hemos de aspirar, es a tener un dominio sobre nosotros mismos. Es muy cierto aquello de que no se da lo que no se posee. Si nosotros queremos dar amor, hemos de poseer amor. Si nosotros queremos, ustedes como educadores, como padres de familia, los primeros formadores, si ustedes quieren formar a sus hijos, han de poseer aquello en lo que los quieren formar. Entonces, en la medida en la que se van dominando a sí mismos, es muy fácil que ustedes puedan ir poco a poco transmitiendo esos valores y esas virtudes tan necesarias para la vida diaria. Muchas veces se plantean ustedes: bueno, ¿por qué tantos fracasos profesionales? ¿Por qué tantos fracasos matrimoniales? ¿O por qué tantos fracasos en general en la vida? Y si nos ponemos a ver a qué se deben esos fracasos, una parte muy importante es que no se ha tenido la capacidad de dominarse a uno mismo. Y por tanto vienen esos fracasos. Y no pasa nada que haya un fracaso. Si uno se domina a sí mismo, tendrá la capacidad de remontarse y de seguir adelante. Yo no sé si ustedes vieron la trilogía de El Señor de los Anillos. La novela es verdaderamente extraordinaria. Tiene un planteamiento filosófico muy profundo, donde él, con una visión cristiana, habla de esa continua lucha que se da
entre el bien y el mal.